Bienvenidos chicos una vez más a otro video. Como siempre les digo, es un gusto para mí dirigirme hacia todos ustedes. En esta oportunidad les traigo la canción titulada What Was I Made For por Billie Eilish. Y pues queremos aprovechar a estudiar la letra de esta canción y así aprender inglés con el vocabulario que vamos a encontrar en las siguientes palabras. Así que vamos allá. Tenemos el título de la canción que dice What Was I made for? Es una pregunta. What was I made for? Esto en español significa ¿para qué fui hecho? Tenemos el for, como pueden ver aquí al final. For es una preposición y significa para o por. ¿Ok? Para qué. What es qué. Para qué. Was es el verbo to be en el pasado. Está aquí al principio porque es una pregunta. Cuando hacemos una pregunta con el verbo to be, siempre el verbo va al inicio y luego el sujeto. En este caso es el pronombre I, que significa yo. Muy bien, entonces, ¿para qué fui yo hecho? Tenemos el verbo to make en el pasado. Made. Made, pasado, presente es make. ¿Ok? ¿Para qué fui yo hecho? Muy bien, ese es el título de la canción y ahora vamos a comenzar con la estrofa. Voy a leer toda la estrofa en inglés y luego vamos a ver lo que significa en español. Dice, I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? En estas dos últimas líneas hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es? Observan acá tenemos el pronombre y luego el verbo to be. Y luego aquí tenemos el verbo to be al inicio y luego lo sigue el pronombre. What I was made for and what was I made for. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que acá, en esta última, tenemos una pregunta. Y acá tenemos una oración afirmativa. Ahora vamos a estudiar detenidamente en español lo que significa la primera estrofa. Dice en español, yo solía flotar, ahora solo me caigo. Muy bien, tenemos el used to en inglés. Esto yo lo expliqué en el video anterior. Se lo voy a dejar por acá arriba o también abajo en la descripción. Les voy a dejar el link del video anterior. Ahí explicamos el uso del used to. En español el used to significa solía. Yo solía, ¿qué? Solía to float, no float. Float es el verbo flotar en español. Now, ahora, I just, yo solo. Fall down significa caerse o irse al suelo. Bueno, acá dice caigo porque está haciendo referencia a la primera persona singular que es yo. Yo solo me caigo. En la segunda línea dice I used to know, but I'm not sure now. Solía saber, yo solía saber, pero, but, una preposición que significa pero. Yo no estoy seguro ahora. Bien, bueno, acá es segura. Yo hablé en primera persona, pero acá vamos a hablar en tercera porque, ajá, es Billie Eilish la que escribió esta canción. Y pues obviamente está haciendo referencia a ella, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo así. Género femenino. Yo no estoy segura ahora. I'm not sure now. Muy bien, luego en la tercera línea dice What I was made for, para lo que fui hecha. Como les decía, esto no es una pregunta, porque tenemos el verbo to be justo después del pronombre I. Si tuviéramos acá was en lugar de I y luego I en lugar de was, como está acá, entonces sí es una pregunta. Acá es una afirmación. What I was made for, para lo que fui hecha. Y luego en la última sí es una pregunta. What was I made for? ¿Para qué fui yo hecha? No es lo mismo decir ¿para qué fui hecha? A decir para lo que fui hecha. Como ven, esta línea es parte de esta. Yo solía saber, pero no estoy segura ahora para lo que fui hecha. Punto. Y luego una pregunta. ¿Para qué fui hecha? En la siguiente estrofa dice así. Taking a drive, I was an idea. Look so alive.
Turns out I'm not real. Just something you pay for. What was I made for? Una pregunta. Ahora vamos a ver lo que significa en español. Dice, taking a drive. El verbo tomar, to take, en el gerundio. Tomando un paseo. A drive significa paseo. Un paseo o una vuelta en coche. Eso es lo que básicamente significa a drive. Esto también es un verbo y significa conducir o manejar. Pero en este caso es un sustantivo porque tenemos un artículo indefinido acá. Tomando un paseo, yo era una ideal. I was an ideal. ¿Qué significa o qué implica ser ideal? ¿Qué es una persona ideal? Es alguien que sirve de modelo de perfección o de excelencia. Es decir, alguien que no tiene comparación, alguien que es perfecto, excelente. Así que eso significa esta palabra ideal. Tú eres ideal, tú eres perfecta, tú eres lo mejor, tú no tienes comparación, eres única o único. Tenemos el verbo acá en pasado, el verbo to look en pasado. Y se preguntarán quizás por qué dice en español parecía. El verbo to look también significa parecer en el infinitivo. En el pasado, parecía. Acá puede hacer referencia a yo parecía, I looked so alive, yo parecía tan vivo. Y si hablo de ella en tercera persona, dice ella parecía tan viva. She looked so alive. El sujeto acá no importa porque el verbo siempre es el mismo, se conserva. Luego tenemos turns out I'm not real. Resulta que no soy real. Luego dice solo algo por lo que pagaste. Solo o solamente algo por lo que pagaste. Muy bien. Luego en la última línea tenemos una pregunta y dice what was I made for? ¿Para qué fui yo hecho? Esto ya lo había explicado antes, así que vamos a ir a la siguiente estrofa. ¿Qué dice? 'Cause I don't know how to feel, but I wanna try. I don't know how to feel, but someday I might. Someday I might. En español, esto significa, porque yo no sé cómo sentirme, pero quiero intentar. Yo no sé cómo sentirme, pero algún día yo podría. Algún día yo podría. Repite esa parte. Ahora vamos a ver palabra por palabra. Observan acá el cause. En otros videos he explicado que el cause es la forma informal de decir because, que es causa o porque, ¿ok? Porque yo no sé cómo, because I don't know how to feel. ¿Cómo sentirme? ¿Por qué sentirme? ¿Por qué en primera persona? Porque estoy hablando de yo acá. I don't know how to feel. Yo no sé cómo sentirme. Pero, but, I wanna try. Y wanna también lo he explicado en otros videos que es la forma informal de decir want to. Y luego repite esta parte, I don't know how to feel. Yo no sé cómo sentirme, pero algún día. But someday. Someday significa algún día. I might. Might es un modal verb que significa podría. Yo podría. Y luego repite, someday I might. Algún día yo podría. En la siguiente estrofa dice, when did it end? All the enjoyment. I'm sad again. Don't tell my boyfriend. It's not what he's made for. What was I made for? Pregunta. En español dice, ¿cuándo terminó? Todo el placer. Estoy triste otra vez. No le digas a mi novio. No es para lo que él está hecho. ¿Para qué fui hecha? Vamos a ver ahora palabra por palabra. Tenemos el when, que significa cuándo. El auxiliar did, que se usa para hablar en pasado en la forma interrogativa. When did, y luego tenemos acá el pronombre did it. Aquí, como escucharon antes, yo uní los sonidos del did it, y uní también el sonido de la T con la siguiente palabra en. Este verbo en significa terminar en español. Como les dije, acá lo que hice fue unir estos sonidos. Did it end.
El sonido de la T en inglés es como una R. Y se escucha más o menos así. When did it end? When did it end? When did it end? Practíquenlo. All the enjoyment. Enjoyment es un sustantivo que significa placer o deleite. Todo el placer o todo el deleite. I'm sad again. Estoy triste again. Otra vez. Una vez más. Don't tell my boyfriend. Tenemos una oración imperativa que es como que tú le dices a alguien, hey, no le digas a ella, no le digas a él, no le digas a mi novio. Don't tell my boyfriend. No es para lo que él está hecho. It's not what he's made for. It's not, tercera persona del verbo to be, no es, it's not, para, for, lo que, what, his, aquí está contractado, his, él está, y el verbo hacer en pasado, hecho, made. Repito una vez más, it's not what he's made for. No es para lo que él está hecho. Y luego tenemos otra vez esta pregunta, what was I made for? ¿Para qué fui hecha? Luego pasamos a la siguiente línea. Dice, think I forgot how to be happy. Something I'm not, but something I can be. Something I wait for, something I am made for. Esto en español significa, creo que olvidé cómo ser feliz. ¿Por qué creo si tenemos el think y no tenemos un pronombre aquí? Déjenme decirles que acá se lo pusimos tácito. I think, yo creo o yo pienso. I forgot, yo olvidé. How to be, cómo ser. Happy, feliz. Yo creo que olvidé cómo ser feliz. I think I forgot how to be happy. Vamos a ver ahora palabra por palabra. Tenemos la palabra think. Como verbo en infinitivo significa creer o pensar, pero conjugado en primera persona significa creo. I think, yo creo o yo pienso. I forgot, yo olvidé. Tenemos el verbo olvidar en el pasado, forgot. En presente, forget. Pasado, forgot. How, cómo. To be, el verbo ser o estar en infinitivo. Cómo ser, feliz. Happy. Happy, feliz, feliz, happy. Muy bien. Luego en la siguiente línea dice something I'm not. Algo que no soy. Algo que no soy. Something I'm not. Pero, but, something I can be. Algo que puedo ser. Repito, something I'm not. Algo que no soy. Observan acá tenemos el verbo to be contractado. Am. Y luego tenemos acá un modal verb que significa poder, can. I can, yo puedo. Yo puedo ser, I can be. Luego en la tercera línea dice algo que yo espero. Something I wait for. Algo que yo, something I wait for. Tenemos el verbo wait for. Este phrasal verb significa esperar. Conjugado en primera persona, espero. Y en la última línea tenemos something una vez más. Repito, esta palabra something significa algo. Algo. I'm made for. Para lo que yo estoy hecha. Para, for, I am, lo que soy o lo que estoy hecha. Hecha, el verbo hacer en pasado. Make, presente, made, pasado. Muy bien. Y luego pues llegamos casi al final. Ahora vamos a sacar las palabras. Esto básicamente sirve como un examen, chicos. Así que vamos a pensar un momento en estas palabras. Como ven, la primera es float, la segunda fall down, luego ideal, alive, turn out, enjoyment, and wait for. Lo que quiero es que pensemos un momento en la traducción de estas palabras. ¿Qué significa float? A ver, piensen. Obviamente no me van a decir, pero yo sí se las voy a decir. Float significa flotar. Es un verbo y significa flotar. Float, flotar. Fall down
un phrasal verb que significa caerse o irse al suelo. Fall down, caerse o irse al suelo. Ideal, ideal les dije que es un adjetivo que describe a alguien que es perfecto, a alguien que no tiene comparación, a alguien por excelencia. Ideal. Y luego tenemos alive. Alive también es un adjetivo y significa vivo. Vivo o viva. Masculino vivo, femenino viva. Luego tenemos otro phrasal verb que significa resultar o resultar ser. Luego tenemos un sustantivo que significa deleite o placer. Enjoyment, placer o deleite. Y por último tenemos wait for. Wait for es un phrasal verb y significa esperar. Repito, float, flotar, fall down, caerse o irse al suelo, ideal, ideal, alguien con perfección o excelencia, alive, vivo o viva, turn out, resultar ser o simplemente resultar, enjoyment, deleite o placer y wait for, esperar. Y pues bueno, es hora de decir adiós. Hemos llegado al final del video. Y como siempre agradeciéndoles si se han quedado hasta acá, chicos. De verdad que me siento muy contento compartir estas clases con ustedes. Y pues espero que aunque sea un poco puedan aprender. Y para lo que necesiten, acá estoy. Simplemente pueden escribirme allí en el comentario. O también incluso pueden contactarme por el correo. Así que muchísimas gracias por su atención y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.